Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carmen Caram, yo soy la decana de la Facultad de Derecho y junto con el equipo de la universidad les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. En esta semana, el eje transversal es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Le damos la bienvenida a la señora Proti, quien es una persona muy especial. La conocí hace poco y realmente me llegó su testimonio y me comprometí a compartirlo. Y hoy se ha hecho realidad. Ella cuenta la historia en su libro, que se llama Mi pasión, mi muerte y mi sentencia, cuenta la historia del accidente de tránsito que le arrebató la vida a su esposo. El acontecimiento fue devastador, pero de ese accidente de tránsito nació un juicio por homicidio culposo contra el responsable, que derivó en una sentencia inimaginable. Ella, el día de hoy, nos contará su historia, que esperamos sirva para reflexionar. Seguidamente le doy la palabra a la señora Loredana. Adelante. Buenos días a todos. Es mi primera vez que hago algo así en computadora. Es un poco extraño. Estoy acostumbrada a lo presencial, al calor humano, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. La idea es que los jóvenes entiendan que hay problemas dentro del sistema judicial y que, bueno, tenemos que hablar, tenemos que comentar, que dar la voz, porque no hay otra forma. Dentro del sistema judicial es muy difícil, pero fuera de él podemos crear conciencia. Entonces, bueno, Carmen me invitó a hacer esto y me pareció muy interesante, muy bonito llegarle a los jóvenes que están estudiando derecho, incluso los que están estudiando psicología, porque todo es integral, ¿verdad? La vida humana es integral y la justicia es la base fundamental de una sociedad, ¿verdad? Para que haya orden, para que haya amor, respeto, tiene que haber justicia. O sea, es la piedra angular del buen convivir de toda sociedad. Así que vamos a ver qué es lo que yo planteo como discriminación dentro de la sociedad y dentro de los juzgados, porque la discriminación tiene dos caras. Entonces vamos a correr mi presentación a ver qué les parece. Ok, voy a entonces hablar enfrente de una pantalla, a ver cómo me van entendiendo mi idea. El título que yo puse, considerando el eje transversal que estás de esta semana de la Salle, yo soy lasallista también, es la discriminación social detonante de las injusticias de la justicia. Vamos a verlo a nivel social y a nivel legal, porque somos personas, somos seres humanos integrales. Aquí hay una frase muy interesante, muy linda de la hermana Teresa, la madre Teresa. Ella dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Efectivamente, esta es una frase que nos hace pensar que como estudiosos tenemos que ayudar a los más vulnerables dentro de la sociedad. Pero también podemos ver que hay una responsabilidad social, ¿verdad? Y un deber moral ayudar a estas personas. Es esencial erradicar del mundo la discriminación por raza, cultura, ideología, estatus económico, ¿verdad? Que fue uno de los puntos interesantes en mi juicio, política, por ser personas con discapacidad u otras diferencias. ¿Ya? Es importante luchar por ello. Pero nunca debemos incorporar estos elementos en un juicio, porque degradan la justicia y el principio de imparcialidad y soslaya los derechos humanos. O sea, que cambia el fin de los derechos humanos. Si incorporamos y el juez discrimina a una persona
dentro de un juicio está soslayando los derechos humanos de la otra parte. Es tan claro como el agua. Yo lo veo tan claro como el agua. La lucha contra la discriminación social saca lo mejor de nosotros como personas. La discriminación social dentro de los juzgados saca lo peor del sistema. Ok, es un principio inalterable, porque la discriminación sí afecta a la justicia. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos legales en condiciones de igualdad contra otra persona. Estamos hablando de dos personas, el litigante, el imputado y la víctima. Debido a una distinción injustificada que establece algunos artículos dentro del Código Penal. Desgraciadamente, dentro del Código Penal hay artículos que hacen que haya discriminación o que haya idealización. Muchas veces también por el trato que se aplica dentro del juicio. En mi caso, cuando yo llegué al juicio, noté inmediatamente cómo las juezas se parcializaron. O sea, yo era la víctima indirecta, pero la condición del imputado tenía una característica de vulnerabilidad y ellas, lógicamente, se inclinaron la balanza y eso no es correcto. Puedo poner un ejemplo que me gustó hace poco de un juicio de un juez que fue demandado ante inspección judicial por sacar o desacreditar a una persona por tener una discapacidad de visión. No lo dejó ser testigo de un juicio de un accidente de tránsito. Entonces, bueno, ahí es una discriminación porque no deben pasar estas cosas. Todos somos iguales ante la ley y ante Dios. Por lo tanto, podemos aseverar que la justicia es ciega. Esta imagen es muy importante para los que estudian derecho y para los que trabajan para la sociedad. La justicia, la diosa Temis, es la imagen que está con una venda en los ojos, diciendo que no va a haber a los litigantes. Está con una balanza en la mano donde hay que compensar. O sea, siempre tiene que haber una balanza y siempre tiene que ser balanceada, recta, tanto para la víctima como para el daño que ha creado el imputado. Hay que balancearla. Y la espada significa que debe de darse la ley con rigidez, con aseveración. Esta es la diosa Temis y viene de la mitología griega. Entonces, vamos a pensar que bajo esa premisa la ley tiene que ser igual para todos. Cada quien tiene que asumir su deber y de antemano debe saber que se verá perjudicado por la existencia de una norma que lo sanciona. Esta es una posición de la teoría de Luhmann. Es una persona que escribió una teoría muy amplia, muy compleja, y que una de las juezas que estuvo en mi juicio hizo una crítica en la Universidad de Costa Rica que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes. Más o menos dice así. Luhmann, este señor, pasó por alto que la cotidianidad hace que la ley no pueda o no deba aplicarse en forma generalizada y sin distinciones, justo por los principios de proporcionalidad y racionalidad, que considero tácticamente desconoció, y ahí está la crítica personal que yo derivo de sus ideas. Esta es la jueza Laura Chinchilla Rojas.
Dice, como ya se ha venido indicando, dice ella, Luhmann quiso dar una guía universal para la aplicación del derecho en la sociedad, partiendo de que todas las personas somos iguales ante la ley. Pero esa idea nunca va más allá del papel, tanto así que se debe diferenciar entre la igualdad formal, la que está en blanco y negro en los textos, de la igualdad real, la que se vive a todo color. Bueno, yo pongo, recapacitemos. Si la justicia requiere discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, así como equidad y equilibrio, podemos afirmar en vivo y a todo color que todos somos iguales ante la ley. Claro, con la salvedad, aquí sí vamos a hacer una diferenciación, de que la pena o sanción que se le imponga al imputado deberá calcularse considerando ahora sí el grado de culpa, ojo, el grado de culpa y la magnitud del daño, para poder mantener la proporcionalidad y racionalidad. Ahí sí vamos a mantener la proporcionalidad y racionalidad, no por la diferencia de etnia o de educación o de cultura, sino por el grado de culpa y la magnitud del daño. A la hora de dictar sentencia, la ley debe de ser la misma para todos siempre, porque si no, se puede incurrir en un defecto imperdonable al considerar que los derechos humanos son exclusivos y no inclusivos, como asevera la licenciada Laura Chinchilla Rojas, una de las juezas que estuvo en el tribunal. La política criminal cada vez es más lesiva, dice esta licenciada, a los derechos humanos, refiriéndose siempre a que la ley no debe de ser igual para todos. Digo yo, qué confusión. ¿No recuerda que la justicia es uno de los objetivos fundamentales de los derechos humanos? Ahora, si pensamos que todos somos iguales ante los ojos de Dios y ante la ley humana, podríamos cerrar los ojos y escuchar en el silencio los cantos celestiales. Como dice Pablo, el Papa Pablo, si quieres paz, trabaja por la justicia. Muy bien. ¿Qué es el resumen? Esto es una frase de Epicteto de Frigia que dice, cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordate solo de la causa. Ok, aquí vamos a ver un video para que vean mi historia y cómo he tratado de que la gente la escuche, porque es importante que estas historias salgan a la luz. Es importante que se estudien, que se critiquen, que se vea por qué las juezas toman decisiones tan arbitrarias y tan fuera de la ley, porque fue un juicio muy sencillo. Así que vamos a ver el video. Bueno, estamos impactados de este caso, Carlos, pero usted cuéntenos el detalle. Adelante. Buenas noches nuevamente. Douglas, esta es la historia que hace unos minutos les traíamos. La historia de doña Loredana Proti, quien hace 2 años se enfrentó a un juicio por la muerte de su marido. Lo que nunca se imaginó es que en medio de ese juicio, cuando ella llegó a pedir justicia, más bien se topó con que terminó siendo condenada al pago de 13 millones para el imputado. Esta es la historia, compañeros. La familia de un ingeniero que falleció atropellado por un conductor llegó a un juicio en busca de justicia, pero hallaron todo lo contrario. La razón fue que el tribunal a cargo dictó solo 1 año de prisión contra el sospechoso del delito de homicidio culposo, por lo que quedó libre. Me sentenciaron a mí como culpable. Y al que mató a mi esposo, solo le dieron 1 año de prisión, que en Costa Rica ya sabemos que no es nada, 1 año solo de prisión, porque los consideraron razonable. Él aceptó en juicio que había cometido ese acto y irrefutablemente que lo hizo pensando, llegó, vio el semáforo,
analizó y él decidió voluntariamente virar a mano izquierda contra vía, sin derecho de vía. El mortal atropello ocurrió el 20 de diciembre del 2016 en las cercanías de la Torre Mercedes en el Paseo Colón, cuando el ingeniero jubilado se dirigía hacia su casa. Doña Loredana, ¿hacia dónde iba Norman el día del accidente y qué fue lo último que él le dijo? El 20 de diciembre mi esposo salió a comprar el último regalo que nos hacía falta. Y me llamó de la tienda. Él siempre, todos lo compartíamos, todo. Él, desde que yo tengo 13 años, imagínense, lo conozco. Me casé a los 19 años, todo lo compartíamos, éramos almas gemelas. Y ese día me llamó también para compartir. ¿Qué color le compro? Era para una pijama. ¿Qué color la compro? Roja, amarilla. Le digo yo, amor, sorpréndeme. Y me sorprendió, porque poco tiempo después me llamaron que había tenido el accidente. ¿Cómo podía yo reaccionar en ese momento? O sea, salí directo al hospital, pero cuando llegué ya había muerto. No pude hacer nada más que llorar. 3 años después fueron a juicio, y lo que más extraña a esta familia es que fueron sentenciados al pago de 13 millones de colones al infractor, quien antes había aceptado los cargos. Esto ocurrió durante un debate realizado en el primer circuito judicial de San José, el cual estuvo a cargo de 3 jueces. El problema de la justicia es que en Costa Rica son 3 jueces solamente. Y ellos son los que deciden, ellos son los que mueven todos los mecates. Ellos buscan tecnicismos, ellos buscan la forma de que toda la defensa se vea empañada, y cómo en un acto tan bastardo que realizó Pablo Roberto, fue sentenciado solo a 1 año de prisión. ¿Cómo pudo pasar algo tan catastrófico en un juicio tan sencillo? Tras varios meses en cama, su esposa se propuso escribir un libro donde describe el drama que vivió con la muerte de su esposo y lo que ella cataloga un irrespeto por parte de aquel tribunal. Este puede ser conseguido en la plataforma de Amazon y pretende que otras personas que han pasado por pérdidas similares le cuenten su historia para luego incorporarlas. Le informó Carlos Láscares, Noticias Telediario. Douglas, este es un nuevo caso donde, como lo decía doña Loredana, ella cataloga un nuevo hierro de lo que es el sistema judicial. Nos contaba que desde ese 20 de diciembre del 2016 la vida le cambió radicalmente. Ahora, de momento, está a la espera de ver qué sale del resultado de apelación, ya que ella considera que no es justo que tenga que pagar este monto de 13 millones, porque ella llegó con un objetivo, y era el de pedir justicia. Nunca se imaginó que por un tecnicismo hicieran algunos cálculos y ahora sea ella prácticamente la que tenga que cancelarle al imputado, quien desde un inicio del juicio dijo: acepto mi culpabilidad, cometí un error, siento temor de ir a la cárcel, sin embargo voy a afrontar todo. Pero durante el debate más bien lo condenan a 1 año de prisión y prácticamente con esto queda libre. Pero Carlos, igual le tiene que pagar los 13 millones, es decir, o sea, va por justicia, pero tras de que sale trasquilada, porque al final tiene que verse obligada por un tecnicismo, como usted dice, pero es que, ¿cómo puede ocurrir esto? Es más, entiendo por qué puede ocurrir, pero ¿qué dicen las autoridades judiciales de esto, Carlos? Douglas, hicieron un cálculo, ella en un inicio pedía 88 millones como acción civil. Sin embargo, el tribunal analiza y dice, no es este es el monto. Más bien, usted, al perder el juicio, tiene que cancelarnos a nosotros lo correspondiente a los pagos del abogado. Y es ahí cuando
ella nos comenta que desde ese momento vive con zozobra, con desesperación, porque no sabe dónde tomar este dinero. Ella lo que esperaría es que ahora, en este proceso de apelación, puedan llegar a una especie de acuerdo, porque imagínense, es doble drama. Perdió a su marido, un ingeniero pensionado, prácticamente toda la vida juntos, cuando el mismo imputado aceptó que él había cometido el mortal atropello. Pero es un aspecto de los que ya no es la primera vez que tocamos. Son estos pequeños pifias o hierros del propio sistema judicial. Y Carlos, a esto creo que hay que darle mucho seguimiento a este caso y hacer también las consultas respectivas a las autoridades. Es que, ¿cómo se explica? Pierde la gente la fe entonces en el sistema. Así de sencillo. Muchas gracias, Carlos. Vamos con más. Esta fue una entrevista que me hicieron y, bueno, relato un poco de mi sufrimiento, del sufrimiento de mi familia y de lo increíble que pudo haber sido terminar en esa sentencia tan extraña y un juicio tan sencillo. Pero ahora les voy a explicar qué fue lo que pasó. Vamos a ver, vamos a resumir la causa. Mi esposo fue embestido en el Paseo Colón por un irresponsable que idealizó el tribunal. Esa palabra idealizó es interesante porque es la contraparte de discriminar. Y aunque el grado de culpa que veníamos hablando y la magnitud del daño fue extrema, el imputado fue sentenciado a tan solo 1 año de prisión. Y como si fuera poco, a mí me sentenciaron a pagar 13 millones de colones al abogado que defendió a Pablo Roberto, homicida de mi amor. Las juezas textualmente me dijeron en pleno juicio, el que pierde, paga. Vamos a ver qué es lo que dicen las juezas al respecto, cómo lo describen. Dice la jueza, los hechos que se han tenido demostrados como cometidos por Pablo Roberto Monge Fonseca constituyen desde el punto de vista del derecho penal una conducta humana relevante, puesto que se ha tenido por establecido que fue desarrollada por él mismo dentro de su finalidad resolutiva de autodeterminación, en el sentido que actuó razonadamente y en ese momento tomó la decisión de llevar a cabo un viraje prohibido, porque le pareció, en sus palabras, viable, con las consecuencias que ello pudiera implicar y no porque se haya dado ningún grado de inconsciencia o falta de voluntariedad, como podría ser la incidencia de una fuerza externa a él que lo impulsara a ello como una masa. Llámase caso fortuito, fuerza mayor, movimiento reflejo e involuntario. Por el contrario, fue un actuar suyo como persona pensante, lo que produjo un resultado en el exterior como lo fue un accidente de tránsito, las lesiones y consecuentemente la muerte del ofendido. Además, desde el plano de la tipicidad objetiva, los hechos desplegados por Pablo configuran el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 117 del Código Penal, que sanciona a quien por culpa mate a otro. Bueno, sin comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que llegaran las juezas a estas conclusiones y manipularon todo para que se diera el resultado que acabamos de oír? Yo llegué al juzgado y pedí justicia. Ya llegué directo a pedir justicia por mi esposo y me tacharon de la accionadora vindicativa con el proceso. O sea, yo al pedir justicia, decían ellas que les estaba leccionando, que les estaba dando
una lección para que ellas actuaran de una forma. Y vindicativa porque insistía en que había que hacer justicia, porque es importante que en los accidentes del tránsito hayan justicia, porque hay un montón de gente atrás de esto, viendo las noticias, que tienen que entender que si hacen un acto lesivo y matan a alguien, tienen que atenerse a las consecuencias. Aseguré que el caso era muy obvio. O sea, cuando yo comencé a ver que estaban enredando el juicio, decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tanto enredo? ¿Qué es lo que está pasando si es un caso tan sencillo, tan fácil de entender? Y me tildaron de litigante temeraria. Ojo, litigante temeraria. Condenan al imputado a tan solo 1 año de prisión, porque como lo dicen ellas, lo consideran racional y proporcional. Racional y proporcional. O sea, este muchacho mató a mi esposo, como lo acabo de decir, pensando, analizando, actuando. Era una actitud relevante y ellos consideraron que 1 año, apenas 1 año, porque las penas van de 6 meses a 8 años en homicidio culposo. No le pusieron 6 meses porque les dio vergüenza, pero bueno, le dieron 1 año. Como quien dice, vamos a darle algo como para que disimular la decisión que habían tomado tan catastrófica contra mí. Además, el tribunal me reconoce como la esposa de la víctima directa durante todos los procesos. O sea, un juicio lleva varios procesos. Y ellos me hablaban de mí como la víctima, como la esposa de don Norman, durante todos los procesos, la fiscalía, el abogado del imputado, todo el mundo me veía como la esposa de don Norman, como la víctima indirecta. Pero al final dicen que no, me desconocen, no sabían quién era yo, y entonces niegan la legitimación activa para plantear el reclamo. Ya, increíble. No sabían quién era yo. Reclamo mi derecho a ser oída, porque en pleno juicio yo tengo derecho a pedir que sea oído mi testimonio, y ellas simplemente me lo niegan. O sea, no tomaron en cuenta mi declaración, y esto, los que estudian leyes saben que es obligación del tribunal oír a la víctima. Pues, sin asco, atropellan el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Aseveran que no tengo razón plausible, óiganme, no tengo razón plausible, y como el que pierde paga, y no podían condenar mi responsabilidad porque no tuve razón plausible. Fui a pedir justicia, mi esposo fue asesinado en la calle, y consideraron que no tenía razón para pedir la acción civil ni para demandar. Entonces, en base a eso, me condenan a las costas de 13 millones de colones. Confunden mi derecho a un resarcimiento justo con un afán lucrativo inexistente. Yo basé mi demanda civil en el peritaje que hizo un profesional de la corte. Fue seleccionado por ellos mismos. Yo simplemente le pagué ahí al juzgado y él hizo el peritaje, y él puso el monto tanto de del derecho por patrimonial, o sea, de mi indemnización patrimonial, como de mi indemnización moral. Pero ellas consideraron que era demasiado la parte patrimonial. ¿Y por qué lo consideraron así? No sé, porque el perito se basó en el sueldo mínimo de un trabajador
no profesional. En el sueldo mínimo, o sea, ni siquiera yo puse los números adecuados, los correctos. No quería meterme a pelear por un monto más alto, porque yo simplemente quería un resarcimiento justo. Y el perito lo hizo así y a mí me pareció correcto. Pues no, confundieron eso y lo vieron como un afán lucrativo. Lucrativo, cuando se basó en el sueldo mínimo. Increíble, increíble. Aseguran que la demanda tiene vicios de forma y fondo. O sea, ahí fue donde armaron más el muñequito para negarme el derecho a la indemnización. Bueno, ¿y por qué fue esto? Porque no leyeron la demanda completa. Resulta que la demanda tiene una forma de presentarse al juzgado y vienen puntos donde usted tiene que ir poniendo de qué se trata y de qué son las demandas que estoy pidiendo. Pues ellas no la leyeron completa y decidieron que como en los hechos no puse la causa, o sea, porque estaba pidiendo, entonces no tenía, estaba renunciando a mi derecho a indemnización. Inaudito. O sea, ¿qué pasó? Me discriminaron por ser quien soy, ¿ya? Por ir a pedir justicia, por ir con una personalidad, a ver cómo logramos que las juezas cambiaran esa estrategia de hacer penas tan bajas que lo que hace es confundir a la sociedad, confundir a la gente, porque hay que poner penas altas para que sean congruentes y por pedir justicia. Por eso fue que me discriminaron. Y además de todo me dicen en pleno juicio, ¿usted está pidiendo tanta justicia? Como si se tratara de un delito internacional. ¡Qué barbaridad! Vean lo que es capaz de llegar a declarar una jueza en pleno juicio. Como si se tratara... Para mí sí fue un delito internacional. Él mató a mi amor, a mi alma gemela. Y sí es un delito internacional. Y la Constitución de Costa Rica sí también lo refiere, que quien por su descuido mate a otro debe de ser castigado, porque la vida es lo esencial en la justicia. De eso se trata. La vida es lo que hace que nazcan las leyes, el derecho a la vida. Entonces, ¿por qué se dan estas sentencias tan imparciales? Los juzgadores deben de ser imparciales y nunca fundamentar sus sentencias en ideologías discriminatorias o idealistas. Ahí hay una balanza. Si los jueces se dirigen hacia una de las partes, porque son dos partes, el imputado y la víctima, si a uno lo discrimina, al otro lo está idealizando y viceversa. Entonces nunca se puede balancear. Por eso es que la diosa Temis tiene los ojos vendados. Todos somos iguales ante Dios y ante la ley humana. Por lo tanto, quisiera insistir, la discriminación dentro del sistema judicial es un elemento catastrófico que inevitablemente se convierte en la más importante detonante de las injusticias de la justicia. Podemos asegurar que la contraparte de discriminar es idealizar. Dos elementos que nunca logran estabilizar la balanza. Incorporarlos en una acción penal promueve un juego muy peligroso que beneficia la impunidad. Vamos a ver, voy a leer una referencia sobre esto. El imputado, lo que dicen las juezas,
Vamos a ver cómo lo idealizan. El imputado ha afrontado este proceso en libertad. Ha acudido puntualmente a todas las diligencias por las cuales fue requerido sin necesidad de medida cautelar alguna. Es una responsabilidad de todo ciudadano. Aún sabiendo que el resultado del proceso podía ser una sentencia condenatoria en su contra, con la imposición de una pena de prisión a la cual, dijo en su declaración, le teme profundamente. Lógico. Mostró un sincero arrepentimiento durante el debate, o sea, una interiorización y reflexión sobre su actuar, pidió perdón a los familiares presentes del ofendido fallecido, explicó las razones por las que no se acercó a ellos antes, considerando que su presencia no le sería grata ni de recibo. Aceptó implícitamente su responsabilidad y se puso a disposición de las autoridades judiciales para la resolución de su expediente. Además, se ocupó de traer como prueba una constancia extendida por el sacerdote de la parroquia de San Antonio, en donde se dice que por la época de los hechos y todavía un año después, buscó dirección espiritual. Eso refleja una afectación emocional y psicológica importante en él. Ojo a la siguiente frase. Al igual, por supuesto, que la tuvieron los familiares de Chigi. Es la única frase en todo el juicio que hace mención de nuestro dolor. Al igual, por supuesto, que la tuvieron los familiares de Chigi, que le ha movido a la reflexión, y eso no puede dejarse de lado para concluir como se ha hecho ya el quantum proceder, o sea, 1 año de prisión. Ok, entonces hablamos de la discriminación, o sea, discriminar e idealizar es un juego muy peligroso dentro de un juicio. Y la idealización produce impunidad legal. Bueno, lo peor es que es aceptado por la ley. Hay una ley, el artículo 60 del Código Penal, que permite esto. La idealización de una de las partes promueve la discriminación de la otra. Es lógico. Es una balanza. Y normalmente se arraiga en el artículo 60 del Código Penal, que dice que la concesión de la condena de ejecución condicional que se fundamenta en el análisis de la personalidad del condenado. Ya puede haber una exención de la pena. Pero la personalidad, esa es la parte que yo digo. ¿Qué pasa con la personalidad de la víctima? Que nunca la consideran. Solo en la acción civil la consideran, y no la de la víctima, sino de la persona que quedó, de la víctima indirecta, solo para poner la indemnización moral. Pero dentro del juicio nunca se considera el muerto. El muerto ya, muerto al hoyo, ya. ¿Qué quiere decir? Que la personalidad de víctima nunca la consideran, por lo que la parcialidad es un principio legal. Este código, el código del artículo 60 del Código Penal, promueve a la parcialidad como un principio legal. ¿Y qué pasa con idealizar? Idealizar al imputado degenera la conciencia colectiva. Idealizar al imputado degenera la conciencia colectiva. Entonces, olvidó el acuo. En este caso en específico, ¿cuál era su responsabilidad? ¿Y qué tan importantes son sus actos para crear conciencia? Olvidaron que la palabra es energía y que depende de ella el comportamiento consciente de toda una población. Olvidaron que una pena o corrección dictada a un individuo crea un efecto que se impregna en la mente de muchos.
Olvidaron que el hombre aprende observando y el fin de las sanciones es dar un ejemplo a la población sobre las consecuencias que acarrean sus propios actos. Olvidaron que en Costa Rica la exclusión social de la pena, sobre todo en litigios por accidente de tránsito, olvidaron que la exención social de la pena no se ajusta a nuestra realidad. Acuérdense que para tener licencia hay que estudiar, hay que sacarla y tener conciencia de cuáles son las reglas de juego. Olvidaron su responsabilidad de velar por el interés público sobre el privado. Ya se enfocaron en el interés privado y no vieron las consecuencias que una sentencia así puede crear en la conciencia colectiva. Veamos, las palabras son contenedores de poder. Tú eliges qué tipo de poder llevan. Esto es un pensamiento muy lindo de Joyce Meyer. Las licenciadas que estuvieron en mi juicio, o sea, que dictaron sentencia, fueron Laura Chinchilla Rojas, Viviana Obando Méndez e Irena Barrantes Mora. Las tres pensaron y actuaron como una sola mente. Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los propios actos. Martin Luther King. Ok, por lo tanto, la falta al deber del cuidado se fortalece con la impunidad. Con todo lo que he dicho hasta ahora es claro. La falta al deber del cuidado se fortalece con la impunidad. La violencia en nuestras carreteras está ocasionando mucho dolor. Una sentencia adecuada a la magnitud del daño ocasionado provocará inevitablemente una reacción positiva en la sociedad. La rigidez en las penas siempre produce cambios de conciencia masiva y le da a cada quien la oportunidad de asumir su responsabilidad. Veamos. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? Desgraciadamente, el sistema judicial está enfocado en lo micro y no en lo macro, llevándonos al deterioro total de la sociedad. Debemos entender que la conducta humana es fundamental para marcar su evolución y esta se aprende por observación y educación. Por lo que el concepto de sancionar o dictar una pena acorde al daño creado con el fin de dar un ejemplo no es tan descabellada como lo quiere mostrar este tribunal, sino más bien en la forma natural sobre cómo el hombre aprende. Siempre ante una acción nace una consecuencia. No podemos alterar un principio que es ley y la que nos concierne es la ley universal de causa y efecto, que funciona perfectamente en todos los planos y trae a la realización todo lo que sembramos, tanto en pensamiento, palabra como en obra. Esto quiere decir que todo lo que pensamos pone en movimiento una causa y esta produce un efecto del cual se desprende una consecuencia, positiva o negativa. No existe el azar, la buena suerte o la mala suerte, solo resultados. Nuestro comportamiento siempre refleja un resultado y es importante que toda sociedad conozca de este principio para mantener el orden, la armonía, la paz, la justicia y por ende la salud social. Mi responsabilidad fue siempre actuar de buena fe ante la corte y ante Dios. Yo soy muy creyente y creo que la justicia tiene que ir más allá de este plano. Los muertos no pueden pedir justicia. Así que está en manos de los vivos luchar por ella. Y yo me di esa tarea, luchar por la justicia de mi amor. La responsabilidad de ellas era hacer justicia.
tan sencillo como eso. Realmente desconozco la historia personal de las juezas. Pero es evidente que sus experiencias de vida las ha alejado de la realidad, el amor, la moralidad, la honestidad, el respeto a la verdad y a la justicia. Que Dios las perdone. Hemos de entender que la absolución del culpable es la condena del juez. Por eso que Dios las perdone. Bajo toda la premisa, vemos viendo que no es bueno el silencio. Estoy en contra del silencio, estoy en contra de la gente que sufre estas injusticias y no hablan, no tratan de crear conciencia, no se involucran con esta información lo suficiente como para que otras las reciban y cambien su actitud. Esta frase es muy linda, de Eckhart Tolle. La transformación de la humanidad ya no es un lujo a disposición de unos cuantos individuos aislados, sino una urgente necesidad para que la humanidad no se destruya a sí misma. Entendamos, todos formamos parte del sistema. Todos somos responsables de su existencia y todos intervenimos en su creación, nos guste o no. Por lo tanto, el silencio no es una opción. El grito de los deshonestos generalmente es más fuerte que el de los honestos. Y por eso, cuando una persona pierde un juicio, generalmente los conocidos y desconocidos piensan exactamente lo mismo. ¿Qué abogado más malo? ¿Cómo pudo haber perdido si era tan obvia la causa que provocó el litigio? Bueno, les tengo noticias. Las cosas no son así. El que entre en el cuadrilátero de un tribunal jurídico debe entender que no hay fórmula para saber el resultado. Aunque la causa y el efecto sean evidentes, las opciones de consecuencias se abren como un abanico tan amplio como la imaginación lo permite. Miles de alternativas se dibujan en el aire y todas contienen más de una interpretación, pero solo el tribunal que preside el juicio tiene el poder de los dioses del Olimpo para enfocar todo el contexto en un solo punto, el de ellos. El resto de los mortales solo tenemos el poder de contar la historia completa bajo otra perspectiva. Esa donde la inocencia va de la mano del amor y la verdad de la sencillez. Entonces, lo que no está bien es buscar en la justicia humana la paz interior, porque no importa el resultado del juicio, este nunca aplacará el dolor. Pero lo que sí me ayudó a mí a encontrar un gran consuelo fue casualmente contar esta experiencia fuera del cuadrilátero judicial. He mostrado lo que no se ve y he creado una proyección completa de los hechos reales sin ambigüedades, con el único propósito de provocar un entendimiento internacional capaz de transformar la ignorancia en conocimiento, la impotencia en poder, la injusticia en justicia, la violencia en paz, las falacias en verdades y el silencio en un grito a la conciencia humana. Porque la acción es satisfactoria por sí misma. Esta es la página que yo creé, se llama lajusticiadeselamor.com. Este es el libro, se llama Mi Pasión. Mi esposo le encantaba andar en moto.
Desde jóvenes andábamos mucho en moto, nos encantaba. Mi muerte y mi sentencia. Esto fue el enfoque que yo le di a esta experiencia que viví en este juicio, en esta calamidad que vivimos. El libro, los transportaré, habla de lo que yo voy a hacer en el libro. Los transportaré a través de mi experiencia oscura, haciendo una crítica personal de la lectura de sentencia 0710-2019, que resultó del juicio oral y público causa 17-00026-0619 contra Pablo Roberto Monge Fonseca, homicida de mi esposo en San José, Costa Rica, circuito primero. Para ello sincronizaré las palabras de las juezas con mi propio discernimiento para resaltar sus argumentos. Me apoyaré en el recurso de apelación de la sentencia del tribunal en instancia, presentado por mi abogado, y los confrontaré a su correspondiente resolución 2019-2055, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencias, segundo circuito, el día 15 de noviembre de 2019. Eso es digamos, el enfoque o la secuencia que sigue mi libro. Es la forma como yo veo, como sin ser abogada, sin ser más que una ama de casa, más que una madre amorosa, qué es lo que me enseñó este juicio, esta experiencia, y cómo yo utilicé las circunstancias para crear conciencia y para aplacar mi dolor. La Universidad de La Salle ha estado haciendo que esta información llegue a estudiantes y sea analizada, y me dio la oportunidad también de que ustedes puedan acceder al libro y ver cómo las juezas utilizaron todos sus recursos. Aquí se habla de mucho de las leyes, de mucho de las normas que ellas utilizaron y extorsionaron para llegar a esta pena o a esta sentencia. Pero recordemos que la comunicación evidencia las injusticias de la vida y la acción revela nuestra misión de vida. Yo encontré en ese juicio mi nueva misión de vida. Por lo que aplaudo a las universidades que se comprometen a acoger como material de estudio las historias de las víctimas que hemos sufrido en carne propia este flagelo. Incito a todas las universidades y a la Universidad de La Salle, y les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron para que ustedes tengan acceso a este material. LaJusticiaDesdelAmor.com es una plataforma donde puse a disposición de estudiantes, abogados y a todo el que le interese saber cómo pasan estas cosas, y que debemos ser empáticos para crear conciencia y buscar la forma de que más gente hable de sus experiencias, porque la pluralidad hace la diferencia en el Departamento de Inspección Judicial. No podemos llegarle a los jueces si no es por pluralidad, y no podemos tener pluralidad si nadie cuenta sus experiencias. La humanidad necesita personas que no solo se preocupen de sí mismas, sino también de aportar su granito de arena a la sociedad. Solo si vamos de la mano construiremos el mundo que queremos. En esta página pueden encontrar también la denuncia que puse a la Inspección Judicial, la falta de probidad. Es muy claro lo que pasó en este juicio, cómo se comportaron contra mí y contra la verdad. Se
presento la resolución del Departamento de Inspección Judicial, que es interesantísimo también, porque creemos que ellos pueden hacer algo y no, realmente es algo que están amarrados de manos. Ahí pongo por qué. También presento comentarios del Colegio de Abogados al respecto. Y está a disposición el expediente digital completo de todo el juicio. Y está también la resolución final, la sentencia 569-2021 de los jueces que al final me dan la razón. Norman fue mi maestro. Y es interesante porque ustedes comenzaron a hablar del milagro. Yo he vivido a través de Norman, viví el milagro de la vida que me hizo crecer espiritualmente. Él sufrió un cáncer y a través de un milagro, como lo llamo yo, que también lo hablo en el libro, que es la parte que no se escucha en los juicios, que es la parte del muerto y de la familia involucrada. Él sobrepasó este cáncer, él luchó por nosotros, pero la historia que está detrás es hermosísima, porque yo hablo de un milagro y lo llamo el milagro de la vida. A través o por consecuencia de este milagro, yo creé un lugar especial que se llama Casa de Piedra Escazú. Es un lugar para ir a hablar de nuestras experiencias espirituales, de las revelaciones que vemos en el mundo y que a veces pasamos por alto. Es un lugar para meditar, para hacer cosas que nos eleve nuestra frecuencia vibracional, que nos demuestre que hay algo más allá de esta vida, que nos demuestre nuestra parte espiritual. Yo creé este espacio y todavía lo estoy trabajando. Claro, con la pandemia ha sido muy difícil, pero ha sido a través de la enfermedad de mi esposo, por eso dijo que fue mi maestro, que yo descubrí mi propia espiritualidad y básicamente los arcángeles me mostraron el cielo. Pero con su muerte descubrí me tiraron al hoyo, al infierno. Con su muerte fui llevada a la contraparte. Ahí nació digámoslo así, que un conflicto entre lo que había aprendido y había visualizado con Dios, con los ángeles, con la inspiración de la vida, con la sanación de mi esposo, y cómo la misma vida me lleva a sufrir la pérdida de él, que es mi alma gemela, mi amor, o sea, era todo para mí. Pero aquí es donde quiero dar un mensaje importante, porque a través de las circunstancias de la vida, aunque sean tan dolorosas, podemos encontrar nuestra misión de vida. Yo pude salir de ese hoyo y darme cuenta que Dios no tuvo nada que ver con la muerte de mi esposo. Pues simplemente la decisión de Pablo de hacer ese acto bastardo ese día y la coincidencia que mi esposo estaba en esa carretera en ese momento. Su muerte me llevó al infierno, pero también me hizo visualizar mi misión de vida en la tierra. O sea que para mí fue un maestro. Me enseñó a hacer y también me enseñó a hacer. Así que los invito a leer el libro, los invito a reflexionar,
porque la justicia no es solamente leyes, hay una persona detrás de todo, hay un imputado y una víctima, hay un sufrimiento y hay una responsabilidad de volver a balancear la balanza. En acción civil hablamos de compensaciones, en acción penal hablamos de penas de cárcel. Así, muchas gracias. Esta fue mi presentación y espero que les haya llegado al alma. Muchísimas gracias, Loredana. De verdad que agradecerle sobre su testimonio, el cual nos ha hecho reflexionar y como usted lo ha dicho, está en las manos de todos luchar por la justicia. En las manos de todos también está la responsabilidad de crear conciencia para mejorar y enderezar lo que se encuentra torcido. La tarea de acercar las garantías reconocidas en la Constitución Política a la población en general es un hecho. El valor de la justicia no se limita a los asuntos legales, se extiende a la vida diaria, procurando que cada quien reciba lo que le corresponde y tomando decisiones que no afecten negativamente a los demás. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión. Este es un buen momento para hacerlo. Muy buenos días. Bueno, a doña Stephanie, increíble lo que vivió. Yo creo que es una persona muy fuerte. Dios demanda las cosas a quien puede soportarlas, así que de verdad que me llegó, me sacó las lágrimas, pero a la vez me da fuerzas para salir adelante, saber que hay que luchar, ¿verdad? Las cosas no son tan fáciles, sino que Dios nos manda pruebas y pues hay que salir adelante. Yo tengo también el amor de mi vida y cada vez que sale, pues pido en Dios que regrese, ¿verdad? Pero ahí muchas circunstancias están fuera de nuestras manos. Creo que aquí también lo que podemos rescatar es que tenemos que ser sumamente responsables con nuestros actos porque podemos herir a muchísimas familias, podemos llegar muy lejos en las decisiones que tomamos, hasta nuestra familia. Pienso que la familia de Pablo también sufrió a lo largo de todo este proceso, entonces siempre hay que pensar en todas las aristas y de verdad que le deseo lo mejor y pues que sus proyectos sigan siendo ese puente, ¿verdad? Para llegar a los demás y abrirnos la conciencia y ser cada vez más humanos, pensar que Dios es grande y siempre nos va a proteger. Eso es, de verdad que sí me llegó bastante. Muchas gracias por compartir la experiencia. Muchas gracias por su comentario. Ana Cuevas dice, gracias por compartir tan impactante testimonio. Dios la bendiga. Irene dice igual, gracias por compartir su vivencia, su fuerza y su generosidad. Ve qué lindo, Loredana, qué bonito cómo ha impactado ese testimonio. Qué bueno. Es importante. Graving nos dice, me parece que eso es lo que debemos conocer y entender también, que tenemos una justicia que Dios pone y aunque en la tierra los humanos decretan la justicia, pues Dios dará su justa paga a quienes distorsionan lo justo. Muy bonito también. María Guadalupe dice, gracias por cumplir su propósito, por demostrar la esencia humana. Muy provechoso testimonio. Qué bonito. Muchas gracias por los comentarios. La verdad que esa es la idea, llegar a la conciencia, crear conciencia, ver que la justicia de Dios es diferente y la justicia humana debe ser más rígida, porque siempre hay dos partes y la compensación es súper importante en este plano, donde el plano es material. No confundamos lo espiritual con lo físico. Si no hacemos nuestro trabajo a nivel físico, estamos creando una inestabilidad. Y es responsabilidad de nosotros hacer ambientes sanos para que la sociedad pueda relacionarse apropiadamente. Y siempre la ley tiene que regirse. Por eso es que la diosa Temis lleva una espada. Las penas deben ser rígidas, porque si no, no creamos conciencia.
y otros conductores van a decir, mira, yo puedo matar a cualquiera y pedir perdón en juicio, decir que soy una persona estudiante, que pobrecita yo, que estoy a cargo de mi familia y evadir su responsabilidad. Entonces, muy fácil. No tengo un cuidado en las carreteras, no me rijo por el deber del cuido. Y eso no es correcto. Debemos pensar mucho, por eso yo viví las dos experiencias, la experiencia espiritual y la experiencia física. Y lo dije muy claro, ambas son diferentes. Una me enseñó a ser y la otra a hacer. Como dice el viejo refrán, a Dios orando y con el mazo dando. Así que los invito a reflexionar, los invito a leer todo el libro que está muy interesante, los lleva a través de todo el juicio y cómo las juezas van manipulando todo y creando una expectativa diferente de la realidad. Creo que es importante también hablar con otras personas que han sufrido injusticias de la justicia para que cuenten la experiencia. Yo estoy dispuesta a escribir, yo estoy dispuesta a leer sus declaraciones, a resolver, leer todo el expediente y ver qué las llevó a una sentencia tan estúpida, ¿verdad? Porque eso es lo interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas gracias, Loredana, de verdad, por todo, por ese testimonio, por sus mensajes tan bonitos, por esas citas que nos hacían reflexionar. Ha sido muy importante tenerla aquí, al fin se cumplió. Bienvenida a la universidad cuando quiera, puede llegar, allá nos vemos en el campus de la universidad. Muy bien. Ojalá que estimulen ustedes a los muchachos a leer esa experiencia, ojalá que logremos hacer conciencia, que veamos que los milagros están en todo lado, pero que también hay que poner los pies en la tierra, ¿verdad? Así es. Porque la justicia es la piedra angular de la convivencia de toda sociedad. Así es. Muchísimas gracias por todo y de reiterarle nuestro agradecimiento, nuestro aprecio y cariño y seguimos pues conversando. Claro que tengan que sí. Un feliz día a todos. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Carmen, y a todos los que participaron.